Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros y les damos la bienvenida a Descubriendo Artes Escénicas, espacio de voces, anécdotas y reflexiones de quienes construyen con su trabajo al teatro, la danza y la música. Desde Madrid se conecta Lucía Bebiá, promotora española con una trayectoria de más de 3 décadas y quien dirige Iberarte, empresa especializada en la producción de giras de artes escénicas europeas en toda América Latina. Hoy nos regala parte de su tiempo para recordar sus inicios como actriz, su trabajo como promotora y gestora, así como su visión y vida dentro del teatro. Acompáñanos, comenzamos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Bueno, yo creo que la gente de mi generación, que no tuvimos la oportunidad de estudiar gestión cultural, llegamos, creo, yo te diría casi el 100% de los productores, llegamos, yo quise ser actriz, nunca quise ser otra cosa, siempre fui actriz y fui actriz durante muchísimos años porque nunca quise ser otra cosa desde pequeño. O sea, que creo que eso sí es una cosa absolutamente vocacional y nunca me quise dedicar a otra profesión que no fuera el teatro. En realidad, a mí me gusta definirme como esa cantidad de gente que somos de la misma generación, que es como una teatrera. Siempre fui una teatrera y me moriré siendo una teatrera, ¿no? Eh, Cuando me fui a vivir a Ecuador, la primera gira en mi vida que hice a América Latina, fui a Caracas, invitada por lo que entonces era el Celfit, con una compañía que yo entonces, por ganar un poco de dinero, acompañaba como de road manager. Y me quedé en Ecuador. De esa gira me quedé en Ecuador y ahí empecé a traer espectáculos extranjeros a Ecuador. Por lo tanto, todavía era actriz, pero mi trabajo como actriz en Ecuador, en un país con tantas dificultades, me parecía un poco hasta egoísta. El hecho de montar una obra de teatro, eh, me parecía que era más importante si yo podía traer artistas internacionales a Quito y a Guayaquil, que era donde yo trabajaba entonces, de la misma manera que yo cuando era joven vivía en Alicante, que es una ciudad de provincias, eh, y pues tuve la oportunidad de que hubiese un teatro al que llegaban los grandes maestros, porque en Alicante estrenaba todo el mundo. Estrenaba Joglars, Tricicle, Dagol Dagón, todas las grandes compañías de teatro catalán, que eran las que en ese momento marcaban la vanguardia en España. Entonces, me pareció más interesante como actividad en Ecuador ser productora. Y empecé a traer espectáculos. Y llevé a Pebou, primero yo llegué con el Teatro La Zaranda. También es cierto que el Teatro La Zaranda me marcó mucho, puesto que ellos, al tener un nivel teatral tan alto, me parecía que como actriz se me quedaba corto lo que a mí me gustaba. Realmente me gustaba tanto el teatro y tenía la oportunidad de ver expresiones artísticas de tan alto nivel a las que yo no tenía acceso como actriz, pero sí podía tenerla como productora. Sí podía ser aquella persona que facilitaba que expresiones tan importantes como la zaranda, y en su caso en ese momento también a Marcel Marceau, que ya era consagradísimo, pero que a Ecuador nunca había podido llegar a algo así, yo pudiese llevar esas compañías de Europa a Ecuador. Después me regresé ya a España, estuve viviendo 7 años en Ecuador y cuando regresé a España pensé, bueno, lo que yo quiero seguir haciendo es llevar compañías desde España o desde Europa hacia América Latina. Ese fue un recorrido muy interesante porque yo nunca quise ser manager de artistas y nunca lo fui. Realmente me da mucha pena los managers porque me parece que yo me llevo la mejor parte de los artistas y es que conmigo se vienen de gira América, donde siempre se lo pasan muy bien, donde tienen las mejores experiencias, los mejores recuerdos y de alguna manera el mamá manager, ¿sabes? Se queda con ellos todo el año escuchándoles las quejas y las risas y los llantos y en cambio yo cuando estoy en el espectáculo veo cómo lo puedo yo llevar de gira en América Latina. Pero no me quiero saltar las preguntas y sigue tú. Adelante, no, no te preocupes. Yo justamente empiezo a escuchar y empiezo a ver que entonces tú decides primero ser actriz y de Uh ahí -huh. brincas. Como actriz, ¿qué experiencias tuviste? ¿Qué personajes hiciste? Cosas que recuerdes un poco de esa etapa previo a llegar ya como gestora. Bueno, yo lógicamente como actriz era buenísima, como decimos todos los productores. todos, todos los productores decimos que éramos buenísimos.
era muy buena actriz y me dieron muchos premios. De hecho, tuve muchos premios de cine y de teatro. Y trabajé mucho en teatro clásico, sobre todo el teatro clásico, que era con el Cantar de Mio Cid y con una compañía en Madrid dirigida por Juan Pedro de Aguilar, que se llamaba Corral de Comedias del Príncipe, y con la que hicimos muchas obras de teatro clásico. Me encantaba hacer teatro clásico y tenía una voz maravillosa que sigo conservando. Yo digo que de vieja alguna vez volveré a ser actriz, ¿no? Empecé a estudiar hasta la que ahora es mi gran amiga, que es Belén Rueda. Ella es una actriz muy famosa de cine y de televisión. Creo que en México la conocen por El Orfanato y por Mar Adentro, pero pues las dos empezamos juntas y ella sigue siendo actriz. A mí me parece maravilloso, creo que ella tuvo la constancia que hace falta tener para seguir siendo actriz, y a mí me gustaba más el poder, me gustaba mucho el poder. Sí, me sigue gustando mucho el poder. Me gustaba poder decidir. Como actriz, de alguna manera, me veía casi con las alas cortadas, esperando que alguien hiciera una buena propuesta teatral y sin el suficiente talento como para que yo fuese el motor que ponía en marcha esas experiencias teatrales, como te digo, por ejemplo, con La Zaranda, ¿no? Que para mí en ese momento era mi gran referente, como lo era Tadeusz Kantor y ese teatro tan especial. Eh, por lo tanto, me di cuenta que para mí iba a ser un camino mucho más generoso el poder ser productora que ser actriz. Y en este caso, ejemplo, ya en Ecuador es cuando ya empiezas a ser productora como tal, o sea que ya Sí, entonces empiezas a llevar espectáculos. ¿Qué retos encontraste? Porque justamente planteas, en ese momento, esta cuestión de gestión cultural todavía no había una profesionalización desde una escuela, sino se iba construyendo. ¿Qué retos encontraste? ¿Qué cosas encontraste tú como alguien que es una actriz que decide brincar al otro lado? pues las dificultades todas, porque no existía ninguna posibilidad de que alguien pudiese atraer. Primero porque, aunque ya había una Secretaría de Cultura, no había un ministerio, había una Secretaría de Cultura en Ecuador, eh, no había un presupuesto específico para traer espectáculos internacionales. Eh, de hecho, yo la mejor experiencia que tuve seguramente es haber practicado esta gestión cultural en Ecuador, porque era un país muy difícil donde no había nada hecho. Y sí me acerqué a algunos patrocinadores que sí me ayudaron, en un formato que en España ni ha existido ni existe. Era un patrón, desde luego mucho más que ver con Estados Unidos, ese formato, porque no había ninguna ayuda pública. Todo lo que yo pude conseguir fue ayuda privada y el público. De hecho, creé un abono que se llamaba El Público, Programación Escénica Internacional, y, y pude sacar adelante, pero fatal. O sea, yo traía los espectáculos, tenía público, pero no conseguía que eso fuese económicamente rentable. De hecho, yo perdí muchísimo dinero y creo que la gran universidad de los gestores culturales de mi época era arriesgar el dinero. Recuerdo una vez trabajando con Alejandro Soberón, porque yo abrí la oficina de CIE en Madrid. Soberón me dio un consejo muy bueno que era, me decía, esta es una profesión para jugadores de póker. Y realmente es de jugadores de póker, o sea, el promotor y el productor, incluso teatral, porque claro, yo nunca me he dedicado a la labor pública. El gestor cultural, tal como hoy se entiende, es maravilloso, yo veo muchas conferencias estupendas, pero no tiene que ver tanto con vender obras de teatro. O sea, yo hice algo que significa comercializar las artes escénicas. Y al principio, por ejemplo, me inventé, hablaba con mi amigo Berry, que es el manager de Serrat de toda la vida, y le decía, Berry, ¿tú con quién trabajas en Santiago de Chile? Pues con fulanito. ¿Con quién trabajas en Costa Rica? Pues con menganita. Y yo pensaba, bueno, si es un empresario que normalmente hace Joan Manuel Serrat, a lo mejor quiere hacer una obra de teatro. Y ahí es donde vino la gira de Goya. La gira de Goya empezó por un aniversario que se hizo de los 50 años 250 años de Goya, y, y yo me inventé una gira que, como te contaba, a ojos del día de hoy, sería casi una gira, yo lo llamaba una gira inocente, porque sería impensable hacer una gira hoy con esas dificultades y con esa inocencia, ¿no? De saltar de país a país. Pero no nos equivoquemos, esas giras se vienen haciendo de Europa hacia América Latina desde muy al principio, muy al principio de que se abren las relaciones comerciales en barco. Y de hecho,
todo el repertorio, primero se empiezan a abrir los teatros nacionales y municipales en toda América Latina, entre ellos el Teatro de la Ciudad. Todos los teatros se construyen a imagen de los teatros europeos y las compañías de opereta y de zarzuela españolas, italianas y francesas se subían a los barcos y se iban a América Latina. Por lo tanto, lo que yo hice después no es más que seguir el ejemplo de lo que hicieron antes. Lo hizo Lola Membrives y María Guerrero y don José Tamayo con la antología de la zarzuela. De hecho, el gran repertorio del teatro clásico del siglo de oro y del teatro romántico se debe a esas compañías. O sea, la promoción de ese repertorio se debe a esas compañías que se pasaban la vida de gira en América y se iban a lo que se llamaba hacer las Américas, yendo de país a país. O sea que lo que yo vengo haciendo estos últimos años no es más que repetir un ejemplo antiguo. No tengo la posibilidad de acceder a un modelo nuevo que tiene más que ver con eso que ahora se llama la gestión cultural, porque no tengo fondos públicos para usar. Tengo solamente lo mismo que tenía las compañías de teatro del siglo XIX y del siglo XX. Nada, subir al barco y ir a América a hacer giras, ¿no? Y eso es la actividad que yo he desarrollado en estos años. Y ejemplo, platícame cómo fue antes de Goya, ejemplo, la gira con Marcel Marceau, cómo fue acercarse, buscar al representante o no sé en ese momento qué figura habría, Sí, claro. sesiones, cómo fue todo eso de llevarlo. Pues es cierto, y yo hablo mucho en las conferencias de esto, de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? O sea, tú ahora pones Marcel Marceau y pues sale todo. Entonces, existía el fax, nada más que el fax, pero no había ni siquiera dónde consultar. Conocías a alguien que conocía a alguien, ¿no? Entonces yo tuve la enorme suerte de encontrar en mi vida a Nacho Sánchez, que era un promotor también que hacía las giras de Marcel Marceau en América Latina. Nacho Sánchez vino muchas veces al Festival Cervantino, es muy querido por todos nosotros, falleció hace 2 años y, y nos dejó un gran ejemplo. Yo pude contactar con Nacho Sánchez, pero todo esto era por teléfono, el teléfono era carísimo. Y entonces, en un viaje a Madrid, me fui a la oficina de Nacho y le pedí si podíamos hacer una gira con Marcel Marceau. Y lo organizamos y vino a Ecuador. Ya te digo, con todas las dificultades que supone conseguir dinero, pagar anticipos, eh, generar confianza. Por eso te digo que es importante Nacho Sánchez. Personas como Nacho me dieron la confianza de poder contratar a un artista como Marcel Marceau y que él a su vez convenciera al artista de ir hasta Ecuador. Hicimos Quito, Guayaquil y Cuenca con un éxito impresionante, pero yo tenía muy poca experiencia. De hecho, recuerdo haber pedido un taxi cuando terminamos en el Teatro de Guayaquil, haber pedido un taxi y llegó un taxi imposible, o sea, un taxi amarillo, viejo, destrozado. Y la grandeza de Marcel Marceau que me dijo, Lucía, tienes que aprender, no pasa nada, yo me subí en este taxi y ya estamos en el hotel, pero tienes que aprender a tener un transporte para el artista. Y nunca se me olvidó el tener un transporte para el artista en la puerta. Aprendí mucho de Marcel Marceau. Recuerdo también una vez que volvimos a repetir temporada en Quito y el tapiz de danza no había llegado. Se lo había llevado a la compañía de danza, esos líos que nos pasan siempre. En el último minuto no había tapiz de danza. Y él se paró en el escenario y no había llegado el tapiz y de pronto entró y se colocó rapidísimamente y se puso y él empezó a probar sus pies, ¿verdad? Haciendo así sobre el tapiz de danza. Claro, para él era importante. Y me dijo, para mí es imprescindible que haya un tapiz de danza, no es por un capricho. Pero a continuación me dijo, pero si no hubiese llegado, yo habría hecho la función. Y para mí también fue un ejemplo maravilloso. La función siempre la hacemos. Yo viajo mucho con mi hermano Luis Lloviá, que es el mejor road manager que he tenido nunca, y él siempre cuando entra en el teatro le dice a los técnicos, mira así para arriba y le dice a los técnicos, cancelamos, cancelamos, porque es lo que más odiamos del teatro, la gente que pone tantos problemas, ¿no? Hay un gusto, además, como por, vamos a lo mejor cancelamos, ¿no? No, nosotros somos de la vieja escuela, nosotros no cancelamos nunca. Deseamos y esperamos que nos pongan todo lo que hace falta, pero no cancelamos nunca. Y es difícil, porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar en México, que el rider lo mandabas y poco menos que lo dejaban ahí
en los festivales, ¿no? De Tamaulipas o de Coahuila, que adoro y que ha sido mi vida ir a esos festivales. Pero llegabas y el rider ellos ni lo habían mirado. Bueno, Ángel Ancona sabe muchísimo de esto porque llevamos toda la vida juntos luchando con... Creo que en ese sentido la profesionalización del rider en México le debe mucho a Ángel Ancona. Y entonces, en este caso, ¿cómo fue ya el proceso de ir avanzando para generar tu propia empresa, Iberarte? A mí se me ocurrió, cuando regresé de vivir en Ecuador, que había hecho ese abono que se llamaba El Público, cuando estaba un día en casa de mis padres, arruinada, sin dinero, teniendo una deuda altísima porque había hecho unos shows que había perdido mucho dinero. Y entonces lo vi, realmente sí lo vi, puedo jurar que lo vi. Dije, voy a crear una empresa que, que va a vender espectáculos de teatro y de danza, de ballet, culturales, porque yo nunca he hecho pop, y lo voy a vender en los circuitos como va Joan Manuel Serrat, como van los cantantes de música, ¿por qué no vamos ahí? Y no vamos a depender de que haya un festival, vamos a ir a la programación del teatro. El teatro tiene programación todo el año, no vamos a esperar a que... Y entonces ahí apareció la gira de Goya, que te contaba que es una gira inocente porque no se puede hacer, sería impensable hacerla hoy. Nosotros, a mí me encargaron, oye, ¿por qué no? La verdad, yo estaba en una peluquería con la actriz y la actriz me dijo, oye, pues he montado un espectáculo de Goya, ¡ay, qué bonito! Y está José Luis Pellicena, que yo amaba a ese actor, era muy amigo mío a partir de ese momento, y nos embarcamos en una gira que hoy en día sería impensable, porque realmente nosotros llevábamos 2.500 kilos de exceso de equipaje, 2.500 kilos de exceso de equipaje, que cuando tú te pasas 3 kilos, viene la persona y te los cobra, ¿no? Pero todavía nosotros, y llegábamos a un país y le decíamos a la persona al counter, oiga, mire, que somos una compañía de teatro, que queremos subir esto porque vamos a llegar al sitio, y la persona que estaba en el counter tenía el poder de poderte exonerar el pago. Eso es lo que yo creo que ha cambiado en el mundo. Había un ser humano enfrente que te podía decir, venga, vale, venga, súbelo. Y te lo subían al avión y no te cobraban. Y igual que la gira de Goya, hice muchas sin pagar exceso de equipaje. Muchas es muchas. Antonio Canales eran 800 kilos, Joaquín Cortés eran 1.200, el Ballet Nacional de España eran 3.500. Eran siempre más o menos esas cifras en esa época. Nosotros llegábamos al aeropuerto de Madrid-Barajas, llorábamos, suplicábamos y cuando llegábamos a cualquier lugar, pues volvíamos a llorar y volvíamos a suplicar. Eso ahora es impensable, pero como te decía antes, no solo porque uno ya no puede salir sin el billete de avión round trip. De hecho, ya no hay giras round trip. La gente va a México y se vuelve, o lo invitan a Brasil y se vuelve, o lo invitan a Argentina y se regresa. Ese concepto de hacer la gira latinoamericana, que a mí me parece, siempre lo he estado hablando con los directores de distintos teatros nacionales y municipales de América Latina. Yo no lo he conseguido, para mí es mi gran fracaso y no lo he conseguido porque yo no tengo poder, no tengo poder institucional. Yo soy una gitana fenicia de Alicante que lleva obras de teatro como si llevara, eso me lo dice mucho mi amigo Federico González Compeán, que trabajó aquí, o sea, él me contrató aquí cuando CESA se abrió en España. Pues yo llevo mis espejitos, las panderetas y, bueno, yo vendo obras de teatro, eso es lo que he hecho siempre. Entonces, creo que el mundo ha cambiado, no soy muy optimista con respecto al futuro, precisamente porque el mundo ha cambiado. Esa persona que necesitas para que esto sea posible, ya no tiene poder. O sea, yo recuerdo ir al aeropuerto de Monterrey con mi amigo Jaime Suárez, que ha sido mi socio siempre en México, fuimos para subir al avión 1.200 kilos de exceso de equipaje. Y la señora de Aeroméxico nos dijo, pero vienen un poco con sobrepeso. Y Jaime le dijo, es que creo que hemos comido mucho en Monterrey. Porque era una broma, porque nos subieron 1.200 kilos al avión de Aeroméxico de Monterrey, donde yo empecé. Mi primera gira en México fue Joaquín Cortés, en el 400 aniversario de la fundación de Monterrey, con Jorge García Murillo y Márgara Garza. Sada. Ellos nos contrataron y llevamos a Joaquín Cortés. Pero de Monterrey a México
que lo estaba haciendo con el Palacio de Bellas Artes, con Jaime Suárez, Nacho Toscano, que es el que estaba entonces de director general, pues había que pagar 1.200 kilos, son impagables. Pues los subimos al avión. Caja por caja se subió al avión. Así he subido muchísimas cajas, pero como te decía, creo que hace 25 años la gente teníamos, los de a pie teníamos algo de poder. Si alguien era el director de Aeroméxico en el aeropuerto de Saltillo, de Torreón, perdona, de Torreón, pero Saltillo no, tenía poder para decir, venga, súbelo todo, ya veremos, lo compensamos. Ahora eso es lo que el mundo ha cambiado, que es difícil que la sociedad civil tengamos ese poder. Por lo tanto, sin fondos públicos es muy difícil seguir adelante, aunque yo tengo una gran confianza en el público. Y en este caso, ejemplo, veo que en el 97 haces un censo de oportunidades y Sí. dificultades de la promoción y difusión de espectáculos. Ejemplo, del 97 al 2020, ¿cómo has visto estas transformaciones? Ya planteas aquí algo, ¿qué más has visto de eso que se ha transformado? Pues mira, yo hice un censo que, como te digo, en ese mundo yo tenía que tomar fotos de clic con un carrete, ¿verdad? No había foto digital y además no había ni cómo mandarlas. Yo me conseguí un apoyo, un pequeño apoyo, que entonces eran como $12.000 del Ministerio de Cultura de España, para hacer ese censo. En realidad lo que yo hice es plantarme en cada ciudad, ir al teatro, al municipal de San José de Costa Rica, y escribir, bueno, pues el año en que se fundó, quedarme con el libro, con toda la historia y tal, y censar sobre todo el rider. En ese año, en el año 97, no teníamos acceso a los riders de los teatros, no estaban en ningún lugar. Tú, hasta que no llegabas, no sabías la dotación del teatro. Y si alguien te la mandaba, a lo mejor te mentía, porque te mandaba un plot que estaba montado un día, pero tú llegabas y ese plot ya no existía. Entonces, yo conseguí ir teatro por teatro y censé casi 200 teatros de toda América Latina, sobre todo la historia, el rider, y también cómo funcionaban con respecto a las artes escénicas europeas, españolas y europeas. En ese momento me interesaba sobre todo España, ¿no? Y era cuáles eran las oportunidades y las dificultades a las que se encontraban. Entonces, me di cuenta de una cosa, que es que después he visto que se nombra de alguna manera, porque yo después estudié gestión cultural con Interarts como profesora, es que siempre existe en América Latina el teatro que tiene normalmente una dotación pública, aunque a lo mejor no tiene presupuesto. México no es el resto de América Latina, ¿me entiendes? O sea, la mayor, y menos antes. Estoy hablando de hace 25 años. Si no tenían presupuesto, siempre había un promotor que tal vez estaba interesado en poder acceder a llevar, pues como llevaba Joan Manuel Serrat, llevar a Goya o a Joaquín Cortés o a Antonio Canales o a Sara Varas o al Ballet Nacional de España, algún artista que fuese cultural, que a lo mejor la Embajada de España podía apoyar, aunque fuese solamente con el cóctel de bienvenida, pero daba como una cosa aparentosa. Buscar todos esos caminos. También me di cuenta que la Sociedad General de Autores quería recaudar el dinero correspondiente al derecho de autor, pero le resultaba muy difícil. Entonces también hice un acuerdo con la SGAE y ellos me dieron un apoyo en la gira de Goya para que yo le fuese también articulando cómo eran los pagos del derecho de autor. Por ejemplo, me encontraba casos en Saico, en sociedades absolutamente corruptas, perdón, pero es así, sociedades de gestión absolutamente corruptas que cobraban por todo. Yo la viví en Saice, que es la ecuatoriana, o sea, ellos cobraban, por volver a poner ejemplo, si cantaba Joan Manuel Serrat sus propias canciones, de todas maneras, Saice cobraba un porcentaje de la taquilla que nunca lo mandaba a SGAE España, jamás. O sea, de hecho, esa ha sido seguramente la modernización más importante del derecho de autor, el que si se está utilizando algo tuyo pueda cotizarse en origen. Se lo quedaban los artistas. De hecho, es muy famosa una anécdota en Manizales, en el Teatro de los Fundadores, se pidió el derecho de autor de Mozart y el señor de Saico, que fue a pedir el derecho de autor de Mozart, pidió partida de función porque no creía que estaba muerto. O sea, ese señor Wolfram o me da partida de función
o yo me llevo el dinero de la sociedad de autores. Quiero decir, las sociedades de autores eran un tema muy complejo y yo también fui evidenciando cuáles eran las dificultades con las que se encontraba la SGAE en los países de Latinoamérica. El rating, como te digo, muy importante. Y luego la capacidad de sponsors. El sponsor siempre ha sido algo muy difícil porque imagínate que tú quieres sacar a la venta un Audi o un Volkswagen y tienes los próximos 3 años para ponerlo en el escaparate de tu concesionario de autos y que se vayan vendiendo unidades. Pero nosotros llegamos un jueves, actuamos viernes y sábado y domingo y el lunes ya nos hemos ido. Por lo tanto, la publicidad que hagamos en los periódicos, en la televisión, en todas partes, nos cuesta lo mismo que a Audi. Pero nosotros estamos solo un fin de semana para vender todas las unidades de los coches. Por lo tanto, las dificultades son tremendas a la hora de... Hay alguna oportunidad, por ejemplo, que no la tiene la música pop. La música pop no tiene género como tal. Si tú eres David Bisbal o alguien ha escuchado un tema tuyo y quiere comprar una entrada, o no va al teatro ni a tiros. No lo traes ni pagándole, porque nunca escuchó hablar de ti. Ahora, si tú, como cuando yo empecé con Antonio Canales, que la gente me decía, Antonio Canales será Antonio Gades, no, Canales, que es uno joven, que está bailando muy bien, me decían, bueno, pero es flamenco. Y hay un público que va al flamenco. Por lo tanto, la promoción tiene que ver con el género y mantienes un público a lo largo de los años porque sostienes un género, como sostienes el ballet clásico. Es un género. La gente se imaginará que el ballet de Montecarlo será mejor que el ballet de mi pueblo, de Alicante, pero es ballet clásico. Y hay un público que va al ballet clásico. Por eso es muy importante mantener el público en los géneros y tampoco dejar que algunos géneros se pierdan. Por ejemplo, yo creo que España en sus últimos 25 años, la época de mayor bonanza económica, después del franquismo, llega la democracia, y España no articula de manera oficial ninguna estrategia real de promoción de las artes escénicas españolas en América, en Latinoamérica. No la estructura. España responde a preguntas que hace Latinoamérica. Por ejemplo, el Festival de Manizales le dice que quiere unos grupos, pues le da una subvención y van. El Festival Cervantino quiere otros y van. Por supuesto, el gran Festival de Bogotá, con el que yo trabajé tantos años con Fanny Mickey, el Festival de Bogotá todos los años viene y pide y van, pero no hay una estrategia. Y en medio de que no hay esa estrategia, se perdió para mí una del género más importante, que es la zarzuela. Se perdió. Los promotores dejaron de programarla. A lo mejor el público hubiese seguido yendo si hubiesen ido las grandes zarzuelas como es la del Teatro Nacional aquí en España. Pero no hubo voluntad política. Y como no hubo ninguna voluntad política de realmente atravesar, pues ha habido, o sea, Ramiro Osorio, cuando fue director del Festival Cervantino, llevó las zarzuelas, la Compañía Nacional, Ángel Ancona era el director técnico y conoce muy bien las grandísimas dificultades para producir un espectáculo de ese tamaño. Pero hay que hacerlo porque esa es la zarzuela. Pero se podría haber mantenido el repertorio de zarzuela y se perdió. Yo hice la antología de zarzuela con don José Tamayo, que Jaime Suárez había hecho como 20 años antes giras por los pueblos de México y todo México, como toda Colombia, Ecuador y Perú, conocían y reconocían la zarzuela. Se perdió, se nos fue. Sin embargo, vinieron otros productos canadienses, mucho más fáciles, mucho más novedosos, mucho más modernos, que se quedaron con un mercado que realmente España tenía durante muchísimo tiempo. Y creo que España ha tenido una ceguera tremenda porque sitio hay para todo. Los teatros se programan todos los días del año. Hay sitio para todo el mundo. Solo que uno tiene que crear una comunidad ante la cual ser atractivo. Si no tienes esa comunidad, si la gente no va a ir, ¿quién lo va a sostener? Entonces, creo que España en ese sentido no ha sabido establecer una estrategia. Yo he establecido una estrategia comercial y siempre desde el punto de vista oficial yo voy a ser la gitana, ¿verdad? Porque lo mío es comercial. Porque yo comercializo las artes escénicas. Eso es lo que hago, las comercializo. Siempre he pensado que Shakespeare también lo hacía con sus obras de teatro en el globo, ¿no? No es nada nuevo. Y lo hacía María Guerrero y lo han hecho todos. Yo comercializo eso. Y eso es lo que he hecho.
Y en este caso, ejemplo, ¿cómo escoges los proyectos que tú decides comercializar? ¿Cómo haces esta conexión de que dices, este artista lo voy a llevar a estos lugares o lo voy a ir proponiendo? Pues mira, yo creo que el arte, dijéramos que es tremendamente injusto en el fondo y en la cúspide parece tremendamente injusto. Yo no estoy atada a ningún artista porque no soy manager de ninguno. Por lo tanto, yo me debo a aquellos teatros que censé en su día y a aquellos festivales ante quienes tengo cierto nombre, ¿no? Mi opinión cuenta. Entonces, si yo le digo al Festival Cervantino a lo largo de estos últimos 20 años, sabes que he visto una cosa que está muy buena, pues lógicamente me van a creer. Es cierto que lo que ha cambiado en los últimos años es que los festivales que tienen presupuesto viajan y deben hacerlo para ver personalmente las obras. Yo recibo muchísimas propuestas al año de gente que me dice de todo corazón, Lucía, por favor, llévanos a América. O sea, lo que más le gusta a las compañías es una gira latinoamericana. O sea, yo creo que es la gran felicidad de la mayoría de los artistas y especialmente ir a México, ¿no? Para los artistas también de pop. ¿Eh? El otro día tuve la oportunidad de ver la última entrevista que le hicieron a Pau Donés, de Jarabe de Palo, una semana antes de morir. Y Pau Donés, su única ilusión antes de morir era volver a actuar en México. México tiene esa cosa grandiosa, ¿no? Para nosotros, esa cosa increíble. Entonces, yo creo que hice posible algo que podría ser imposible, ¿no? Y es que compañías de teatro, como la Zaranda, por ejemplo, hayan podido recorrer distintas ciudades mexicanas porque yo puebleo. O sea, yo le vendo una cosa al Cervantino y después me voy a hablar con More Barret en Torreón, ¿verdad? Después voy a hablar con el de Puebla, después voy a hablar con el de Morelia, después voy a hablar con el de Guadalajara. Voy puebleando hasta que consigo una gira. Y después voy a Costa Rica, voy a Bogotá, voy a Cali, voy a Medellín, voy a Quito, voy a Guayaquil, voy personalmente a todos esos lugares y voy colocando lo que yo creo que, a mi entender, les podría ir bien con su público, porque cada uno elige el público y el modelo de programación que quiere tener. Yo no intervengo. Quiero decir, hay teatros que cada teatro elige su propia conversación poética con su público. Yo intento interpretar esa conversación y traerle las palabras. Qué bonito me ha quedado. Le traigo las palabras a esa conversación. Podría ser algo así, le traigo las palabras, sí. Hay cosas maravillosas que se producen en el mundo, se producen hechos increíbles. Yo tengo la suerte de haber trabajado en el Festival de Bogotá desde Fanny Mickey y después con Ana Marta y de ver grandes compañías de ballet y de teatro, sobre todo de teatro, que me fascina. Y creo que hay cosas maravillosas en el mundo. Elegirlas es difícil, pero las cosas que tienen una gran calidad se abren paso por sí mismas, se abren, se abren paso solas, ¿no? Como los colochos, por ejemplo, cuando hicieron Mendoza en México. Eso es algo que se abre paso solo, ¿no? O sea, es una expresión que se abre paso por sí misma, ¿no? Y mira, es pequeño, es de un grupito de teatro, pero se abre paso. No todas las, no por ser grandes se abren más. Cada uno en su nivel, si es veraz y auténtico, se abre paso. Y en este caso, ejemplo, hacer este trabajo de gestión con varios teatros, como tú lo planteas, ¿qué, qué beneficios puede tener? Ejemplo, para alguien que no está inmerso en eso, ¿por qué es importante hacer este tipo de convenios o enlaces con diferentes teatros cuando se va a llevar a un artista a otro país? Yo creo que es que no hay nada escrito en lo que yo hago. Ojalá hubiese un convenio. Yo siempre le digo a mis amigos de los directores de los teatros, y Ángel Ancona lo sabe porque es director del Teatro de la Ciudad y tiene esa responsabilidad. Lo hemos hablado docenas de veces. Qué bueno sería tener una alianza para que lo que llega al Teatro de la Ciudad vaya al Teatro Municipal de San José de Costa Rica y de ahí se baje a Bogotá y al Julio Mario Santo Domingo, ¿verdad? Y de ahí se baje al Teatro Sucre de Quito y se vaya con Ramón Barranco a Guayaquil y después se vaya a Lima y de ahí vaya bajando a Santiago de Chile, llega a Buenos Aires. Qué bueno sería y además todos se conocen. Pero estas cosas nuestras del teatro, eh, cuando es de muy pequeño nivel, sí hay una red latinoamericana que siempre ha
potenciado muchísimo Octavio Arbeláez, que es un ser extraordinario, un gran profesional, en el pequeño formato. Pero el cultural de gran formato, fuera de las posibilidades que tenga un festival de contratarlo, es muy difícil. Pero siempre encuentras del otro lado alguien que pueda estar interesado en hacerlo y puedas hacer la gira. Después, tiene mucho que ver con querer desarrollar un artista. O sea, yo he desarrollado artistas de cero. Por ejemplo, Ara Malikian, que si bien es un violinista, yo lo llevé por un lado, como hice también Vicente Amigo en su día, ¿sabes? O Poveda, son cosas que las puedes llevar desde el punto de vista cultural. Ara Malikian, la estrategia que yo marqué fue, tenemos que llegar al Auditorio Nacional. Ese es el nivel de Ara Malikian. Pero empecé en el Cervantino, en el Festival Cervantino, en la Lóndiga, porque yo sé que el Festival Cervantino tiene un público propio. Y de hecho, en ese mismo año hicimos el Festival Cervantino y el Festival de Bogotá, generando un público que empezó a hablar de Ara Malikian, pero el público de festival, digamos que tiene su abono. Ya viene al festival, no exactamente necesitas que sepa quién es. Después hice una gira por México y por fin pude hacer el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, porque me parecía importante, todo es estrategia. Ahora, por ejemplo, hace poco, tengo que decir que es una cosa que me llama de Universal, pues las multinacionales es la pelea con la que vivimos, ¿no? Yo no creo que hoy en día las multinacionales le puedan dar a los artistas algo que no demos los que hacemos las cosas artesanales. Pero apantalla mucho la marca, ¿no? Universal quería desarrollar un artista en México y me dijo, tú has hecho Ara Malikian, yo quiero tener una persona que me haga prensa como tú hiciste, ¿no? Y yo le dije, no hay problema, yo te lo digo. Nelly Rosales. Dile a Nelly que te haga la campaña de prensa. Y se la hice. Solo que no es solo la campaña de prensa. Es que eso es lo que ellos creen. Vamos a contratar uno que nos haga la prensa, como si el público fuera tonto, y solo porque lo ha visto en televisión, pero si no hay nada, si no hay una historia detrás que contar, si no hay toda una estrategia de desarrollo de esa propuesta, la gente lo ve como quien ve llover. Entonces, creo que yo he podido mantener algo artesanal sin dejar de tener en cuenta las nuevas tecnologías, ¿no? Porque lo último que he hecho con Ara Malikian, creo que es la cosa más loca que he hecho en mi vida, que es irnos a Michoacán en pleno confinamiento, ¿verdad? Tapados, con máscaras, con todo, irnos a Michoacán, hacer un requiem de Mozart desde el Panteón Arocutín, con los indígenas que se han portado maravillosos, que son purépechas, ellos en sus propias tumbas, con sus propias velas, con todo el cempasúchil, dirigido por Gabriel Beristain, y allá nos fuimos y generamos ese gran momento en streaming live en la Noche de Muertos, gracias a la Secretaría de Turismo de Michoacán, a Claudia Chávez, su secretaria, y el gobernador, que nos apoyaron, pero allá que nos fuimos a hacer esto, increíble. Entonces, también ese tipo de cosas son las que hacen que tú vayas creando la marca de un artista, que le puedas hacer ir a Cervantino, su primera acción, y la última esta, de ir al Panteón Arocutín con los purépechas a celebrar la Noche de Muertos. Y escucho que das clases o algo así, me quedó claro, o que has sido profesora o algo por el estilo. Mira, la verdad, la neta, como dice México, que hace unos años me contrataron bastantes veces para dar en distintas conferencias de gestión cultural. Y, y la verdad me iba muy bien, porque cuando yo hablo, la gente que estaba estudiando decía, ahora veo de qué se trata, o sea, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo es una persona que trabaja de verdad? Que le pasa, que está haciendo esto, ¿cómo es una productora? Y además es promotora y ella misma se lleva las obras de teatro y las mueve. Me fue muy bien. En ISPA también, el año pasado en Guadalajara, me aplaudieron mucho, pero creo que no soy políticamente correcta. Porque al final soy una comercial. ¿Qué enseñanza les quisieras dar a estas generaciones que sí tienen esta posibilidad profesional, académica de entender la gestión cultural, de todo este bagaje que tienes, que va a países y que cada país tiene sus especificaciones, especificidades, pero también pensar qué es lo que tú les puedes aportar a estas nuevas personas que se están dedicando a la gestión? Es que ahora se llama esto de gestión cultural y yo no sé muy bien porque yo
La gestión cultural tendría que tener que ver con la administración de la Secretaría de Cultura de un Estado, por decirte. Ujú. Yo creo que la gente que quiere hacer lo que hago yo, que es una parte, es la gente que realmente es teatrera. Nosotros, dentro de los teatreros, unos son actores y otros somos promotores y productores. Y da igual si lo que vendo es un violinista, pero me encargo de que ahora, por ejemplo, estoy creando un espectáculo que se llama Profanación con un director de orquesta que está dirigiendo una orquesta. Él mismo es DJ, él mismo es violinista y dirige la orquesta clásica y ya está haciendo Beethoven. Estuve hablando ya con Pancho y con el Cervantino para poder hacer en octubre y llevarle. Se llama Bruno Axel. Pero uno tiene que estar en todo, tienes que estar anticipándoles dinero primero, para que puedan tener algo de dinero, para que lo puedan crear, incentivándolos, animándolos, para que no decaigan, para que no piensen, esto es muy lento, desde que la primera vez que empiezas a promocionarles tardas un tiempo, pero tienes que estar ahí. Eh, Esto no se cotiza por horas. Hace poco me reuní con una persona que precisamente quise que me ayudara con este tema de Bruno Axel y me dijo, de verdad, que es muy honesto, pero es lo que tú dices, gestión cultural. Pues, ¿qué te parece si empezamos por 10 euros la hora y tal? Le dije, es que me parece barato, pero es que no sé cuántas horas son, porque este no es un trabajo por horas. No podemos perder que esto que hacemos, que se llama teatro, involucra la vida entera. Esto no es de 8 a 3. Esto solamente se puede llevar adelante con una gran vocación teatral, una tremenda vocación por el teatro. Me refiero al teatro como stage, ¿no? Todo lo que sucede como las artes escénicas. Esto no es de 8 a 3. Si tienes la suerte de que te contraten en un teatro y te den uno de 8 a 3, tampoco, tampoco. Tienes que seguir siendo teatrero, tienes que matar tu alma porque vengan los artistas, porque suban al escenario, porque todo esté perfecto, porque no les falte un foco, porque no les falte el catering, porque esté todo pendiente, porque sientan cuando bajan del avión que los estás recibiendo en tu país. Todo lo que tienes que tener en cuenta. Nunca puedes dejar de ser una persona que vive dentro del teatro. Como yo fui actriz, decía Stanislavski, uno vive dentro del teatro, no vive fuera. No es que vas al teatro, tú no vas de 8 a 3, no. Tú vives dentro de todo esto. Y dentro de todo eso, por supuesto, articulas una vida. Pero de todas maneras, tienes que tener esa fortaleza que solamente la da. Yo a veces decía en esos cursos que te digo que alguna vez me dejaron dar, ya no me han dado más, porque no es que no sea políticamente correcta, no es cierto. Lo que pasa es que mi visión es únicamente esa comercial y, bueno, a lo mejor hay otras visiones que son, claro, cuando en ISPA coincidí con una canadiense como maravillosa, bueno, los canadienses tienen mucha suerte. Canadienses les dan dinero para poner la primera alcayata del escenario. La cosa distinta es cuando tú tienes que buscar los recursos, aunque sean públicos, pero tienes que ir y pedirlos y reunirte y que te conozcan y tener reuniones y volverte a reunir. Marcel Marceau tenía 72 años cuando yo le hice la gira. Y luego él me invitó a su casa en París y hablamos mucho. Y él me decía, hasta el día de hoy, sigo yo siendo quien pide el dinero. Yo tengo que ir y pedir y pedir y pedir el dinero. Porque así es, Fanny Mickey hizo el gran festival de Bogotá y siempre era ella la que tenía que ir a pedir el recurso para... Fanny tenía la suerte de que siempre tuvo un público maravilloso que pagaba la mitad del festival, el propio público colombiano. Y la otra 50%, solo el 20% era estatal. Entonces, yo sí vengo de esa escuela de que hay una parte estatal que tiene la obligación de soportar las artes escénicas, por supuesto. Y hay otra parte que viene del público. Pero todos los que estén al frente como gestores culturales tienen que tener la vocación del teatro. Solo con esa vocación. De hecho, yo a veces digo en España que el teatro, o sea, lo que entendemos por cómo se manejan las artes escénicas en España, se gangrena por dentro precisamente porque se hacen funcionarios. Tienes un técnico de luces que trabaja de 8 a 3 y que lleva el seguidor, ¿verdad? Y que aprende la función porque han hecho un ensayo, pero el que viene por la tarde ya es otro distinto. Y además les viene todo mal. Todo lo que les pidan les viene mal. Esa no es la actitud. Todo el mundo que trabaja de una manera directa o indirecta relacionado con las artes escénicas tiene que tener un compromiso vital, porque si no se van a acabar. Si no, va a haber un momento que la gente va a decir, yo prefiero ver Netflix y a mí que me dejen. Yo creo que no.
El otro día discutía en una entrevista precisamente sobre Fanny Mickey. Y el director de la serie me decía, no, yo creo que se van a acabar las artes escénicas. Y me decía, no, porque no se han acabado nunca en 2000 años. Bueno, pero no había lo que tenemos ahora de estar conectados. Sí, pero nosotros tenemos algo que es estar vivos en el mismo lugar a la vez. ¿Sabes que existe eso que dicen que es la sincronía entre los 800 corazones que laten a la vez dentro de un teatro? Todos los corazones latiendo a la vez. O como decía Juan Diego Boto en la obra de teatro, que decía, nosotros vendemos el aroma de las rosas. Eso es lo que nosotros vendemos, el aroma de las rosas, nada más. Y como para mí el más grande artista que yo he tenido nunca jamás, y por el que sí di toda mi energía, Tomás Pandur. Tomás Pandur solamente lo hacía por la belleza, the beauty, decía, la belleza. Ese contacto con lo bello, eso es el arte. Y uno no va a dejar de pagar y hasta de hiperventilarse por comprar una entrada, ¿verdad? Que hay veces que dicen, no, es que me han dicho que va a venir el Netherlands y quiero verlo. Y la gente se llega a hiperventilar porque quiere comprar la entrada. Ese ciudadano, ese sentimiento que tiene dentro ese ciudadano, no lo podemos perder detrás de un escritorio hablando de cosas que no son de teatreros. Esto es un negocio también, pero es siempre de teatreros. Y también es de gestores culturales, pero teatreros. Tiene que ser gente... Ángel Ancona, por ejemplo, es un teatrero. Él viene del mundo del teatro. Jaime Suárez es un teatrero. Ramiro Osorio, siendo que es Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor, es un teatrero. Fanny Mickey era una teatrera. Todos los que de alguna manera hemos llegado aquí desde el teatro, siempre hemos estado vinculados en el teatro. Esa voluntad de armar esto que tenemos, que es muy sutil, el aroma de las rosas, eso que tenemos, no lo podemos perder con un funcionariado, con una forma aburguesada de estar ahí adentro. Y sí, lo único que les diría, como era tu pregunta, a esa gente que viene detrás, es que nosotros seguimos siendo el carro de Tespis. Seguimos subidos a un carro de Tespis. Vamos a hacer comedia. Somos comediantes, somos cómicos, no somos otra cosa. No somos aquí, uno llega ministro o director de un teatro de casualidad durante un breve plazo de su vida, después vuelve a ser lo mismo. Entonces, lo único que yo creo que utilizando toda la tecnología, la única forma de que esto no se acabe es que sigamos teniendo la certeza de que tenemos en nuestra mano el aroma de las rosas. Cuando alguien sale de una obra de teatro, sale cuando uno ve un ballet y sale diciendo, quiero ser mejor persona, yo no puedo ser malo, yo tengo que ser bueno porque me acabo de contagiar de la bondad del universo. El universo entero, toda la bondad del universo acaba de entrar en la guitarra de Vicente Amigo y acaba de salir como un chorro y aquí estoy yo sentado. ¿Cómo puedo agradecer eso? Eso no te lo va a dar una pantalla nunca. Te puede dar referencias. Yo puedo ver un documental sobre Pavarotti y decir, joder, qué tío, qué bien cantaba. Pero tú simplemente siéntate en un directo de Pavarotti cuando vivía y entonces te sientas con Elisa Wagner y dices, se me pusieron los vellos de punta. Porque estás ahí. Y aunque no sepas nada, te eriza todo el cuerpo. Ese es el arte en vivo. Y nosotros somos los responsables de no perder precisamente esa pasión. Por eso, en esos cursos que alguna vez pude dar, cuando me decían, me preguntaban, yo decía que tiene mucho que ver también con el rasgo de carácter. Hay que tener un carácter, hay que ser arrollador, hay que tener una personalidad, hay que tener carisma, hay que enfrentar los retos, hay que estar seguro, porque además el artista no lo va a estar. Tú tienes que ayudar. Muchas veces el artista es un poco medio miedoso. Entonces tienes que ayudar al artista. Ahora, ojo, ese artista que se acuerde de Marcel Marceau hasta el último día de su vida fue a pedir dinero y a pelear. El artista tampoco se puede quedar en esa cosa de yo porque soy el artista. Papá no va a venir a resolver nada. Papá no va a venir. Tienes que ir tú. Tienes que ir tú a pedirle al productor, ayúdame, sácame, mírame, hazme, llamarle, molestarle. Entonces, creo que es una labor la que nos queda y que es juntos, pero sin perder la esencia de por qué estamos aquí. Finalmente te preguntaría, ya lo esbozaste en esta última parte,
se ve un poco hacia dónde va, pero si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Te voy a decir que encontré eso que es el aroma de las rosas. Es el aroma de las rosas. Em, es la conexión con la bondad y con la belleza. Creo que es insustituible. Decía Livia Pandur, ese es el altar en el que yo me arrodillo. Ese es el altar. Los, nosotros todos no tenemos más que arrodillarnos ante el altar. El teatro es el altar donde se produce la majestuosidad de Dios. Para mí Dios es la bondad del universo y toda la bondad del universo está en un hecho escénico, en presente a la vez, y tú estás sentado en el patio de butacas. Si encima tienes la inmensa suerte de haber sido el promotor de que ese hecho llegase a ese teatro, no se puede esperar mayor felicidad. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.